El asesino nos cuenta la historia de un sicario sin nombre con múltiples personalidades. Tiene muchas millas acumuladas, señor Unger. ¡Qué impresionante! Señor Bunker. O señor Kincaid. Bienvenido, señor Hartley. Señor Malo. Todo listo, señor Cunningham. Señor Grant. Un tipo meticuloso, frío, calculador. Es duro, sucio, grosso, penoso. Metódico y con un talento para mandarse cagadas. Mierda. No, este pibe es muy pelotudo. A través de su voz en off, conocemos las reglas a las cuales se apega para ser efectivo en sus objetivos. Anticipa, no improvises. Solo pelea la batalla por la que te pagaron. No confíes en nadie. Anticipa, no improvises. Jamás cedas la ventaja. Prohíbe la empatía. La empatía es debilidad. La debilidad es vulnerabilidad. Esto es lo que se necesita. Pero como dijo Tusam, puede fallar. Todo venía bien en su vida de sicario. Hasta que un día Magneto es enviado a matar a un hombre y se manda una inesperada cagada. Primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié. Mierda. No, este pibe es muy pelotudo. Justo cuando iba a matar al viejo se interpone en el camino una minita y todo se va a la mierda y se raja. ¡Correo aquí! Totalmente desconcertado y recagado por el camino, va descartando las armas y sus cosas. Llega hasta una estación de servicio, se lava con atomizador de nitro, se afeita y se cambia de ropa. Se sube a un taxi y se va hasta un aeropuerto para volar hasta su escondite en República Dominicana. Pero antes, llama al contratista para contarle lo sucedido, y este lo caga a pedos. ¿Por qué no te vas a la concha a tu madre? ¡Para eso te pagamos! ¡Inútil! Entre una cosa y otra llega a su escondite donde lo espera su chica. En la entrada observa huellas y percibe que algo no anda bien. Toma su arma, ingresa a su domicilio y se encuentra con música a todo volumen. Apaga el equipo y ve cuchillos con sangre. En el baño se encuentra con más sangre y una ventana rota ensangrentada. Desesperado llama a su cuñado y luego se dirige a un hospital. Angustiado ingresa y encuentra a su pareja en muy mal estado, con hemorragias y adolorida. Habla con su cuñado y le cuenta que eran dos personas, un hombre, el cual ella pudo apuñalar, y una mujer, y que se fueron en un taxi con total impunidad. Su cuñado le dice también que venían por él y a pesar de que lo respeta está un poco podrido de todo esto. Magneto lo calma y le dice que no se volverá a repetir. No lo sé, Rick, parece falso. Después, su pareja despierta y le cuenta que a pesar de la violencia que sufrió, ella fue valiente y no dijo nada que pudiera perjudicarlo porque lo ama. Todo esto despierta su sed de venganza. Busca sus armas y se pone a investigar. Primero arranca con el tema de los taxis. Su cuñado le dijo que era de color verde. Busca por la ciudad, pero son todos naranjas. Hasta que al ver un avión se le prende la lamparita de que tienen que ser los que circulan por los alrededores del aeropuerto. Esta idea lo lleva a encontrar los taxis verdes. Luego en la noche se pone su traje de killer e ingresa chamullando a una oficina logística de taxis. Consigue el nombre del taxista que estaba convenientemente en una computadora y conoce su rostro por medio de un archivo de registros de conducir del personal. Su nombre es Leo Rodríguez. Ubica a este chico. Simula ser un pasajero. Saca su pistola y lo guía hasta un puente desolado y le dice que quiere que le cuente todo lo que sabe. El taxista, recagado, le dice que eran dos personas, un hombre grandote y una mujer que parecía un hisopo, y que los llevó hasta un lugar y que al volver el hombre tenía la pierna ensangrentada. El sicario ve que es un pobre tipo, pero fiel a sus principios de no sentir empatía, y para no dejar rastros le pega un tiro simulando un robo. Primera sangre. Después viaja a New Orleans y se dirige a una bodega de asesino llena de armas. Toma algunas, modifica su patente y compra algunas cosas para simular ser un basurero. Y va a buscar al contratista. ¡Qué bonitos ojos tienes! Quiero chupar. Que es un abogado que se encuentra con su secretaria.
Se enfrenta a ambos con una arma y una pistola de clavos. Toma su laptop y su celular y lleva a Dolores con el abogado, le da unos precintos y le pide que sujete al abogado y que ella se enganche en un pasamanos en el baño. Magneto le dice al abogado que le diga los nombres de las personas que mandó a su casa. El abogado se quiere justificar y le dice que con la cagada que él se mandó, tenía que compensar a un tipo poderoso y enojado, que no es algo personal y que debía borrar todo tipo de rastro. Magneto destruye la laptop y luego le dice que debe tener un archivo de la operación. El abogado le dice que lo que tenía estaba justamente en esa laptop. Mierda. Magneto se pudre y piensa que clavándole 3 clavos en el pecho a un hombre que no fuma y pesa 90 kilos, debería sobrevivir al menos 6 o 7 minutos. Pone a prueba su teoría y le clava 3 clavos en el pecho y le dice que le diga lo que sabe, y quizás sobreviva para llamar a urgencias, pero no aguanta y muere. Mierda. No, este pibe es muy pelotudo. Después habla con Dolores, y la secretaria acepta darles los nombres de todos los implicados, y hasta del cliente con la condición de que la mate, pero que parezca un accidente para que sus hijos cobren un seguro. El sicario mete el cadáver en el tacho, y se va con la secretaria hasta su casa. Ahí obtiene la información que necesita. Cuando Dolores le da la espalda, le tuerce el cogote como si fuera una gallina justo en medio de las escaleras para que parezca un accidente, demostrándonos que a veces, si bien es medio pelotudo, también es un genio del crimen y que tiene empatía contradiciéndose a sí mismo y a sus principios. Bueno, ya tiene el nombre del cliente llamado Claiborne y la dirección de los dos que fueron a buscarlo a su casa. Después hace un rompecabezas con el cadáver del abogado, descartando un poco por acá, un poco por allá. Viaja hasta Florida y se dirige hasta la casa del tipo grandote que su pareja hirió en la pierna y ve que tiene un pitbull. Entonces compra un poco de carne picada y somníferos. Llega la noche, se pone su traje de killer y primero calcula cuánta ración le va a dar al perro, ya que ve que es bastante grande. Poco no le haría nada y mucho lo mataría. Y no quiere que se muera, es asesino pero no hijo de puta. Le tira unos cachos de carne, espera a que haga efecto e ingresa a la vivienda. Ve que el perro duerme y una vez adentro el grandote lo estaba esperando y se arma la podrida. En medio del combate, el grandote se cae arriba de un pedazo de madera quedando herido. Siéntate en el pelado, porque estoy enamorado. Toma un arma y Magneto se esconde. Luego con un rallador engaña a su oponente. Busca su arma, la encuentra y logra reducir al tipo pero de repente se despierta el perro por los disparos y se lanza a la cacería de Magneto, que nos demuestra una vez más su talento para calcular para la mierda. Logra zafar y luego prende fuego la casa. Luego viaja a Nueva York para matar a la mujer con la facha de hisopo, que resulta ser ancestral de los Vengadores. Pistola en mano la sigue, la engancha en un restaurante, ingresa y se sienta con ella. Ella se sorprende, pero entre copas le dice que no fue algo personal y le echa la culpa al grandote todo el exceso de violencia. ¡Me chupa huevo! En síntesis, la mina lo quiere convencer de que entre colegas debe entender que no es personal. Después le cuenta una historia bizarra de un cazador que fue abusado por un oso, cuya moraleja es que él está ahí para reafirmarse y vengarse por haber fallado el tiro en su objetivo. Después de tanto psicologeo barato que nuestro asesino no compra, la lleva hasta afuera. Ella simula que se tropieza y le pide ayuda. Magneto se da cuenta y le atraviesa la cabeza de un tiro. Ya solo le queda Claiborne, que es el objetivo más complicado ya que tiene mucha guita, pero al sicario le chupa un huevo y lo va a buscar. Viaja a Chicago hasta su penthouse, investiga un poco el sistema de seguridad, le roba como punga de Plaza 11 la tarjeta a un tipo de limpieza, y luego se infiltra en el vestuario del gimnasio de este tipo, y consigue duplicar la tarjeta de acceso al departamento de Claiborne. Con un aparato que compró en Amazon, compra un par de armas a un vendedor. I'll buy it at a high. What are you selling? What are you buying? An awesome choice, stranger. Is that all, stranger? Y al anochecer ingresa al edificio, enfrenta a Claiborne y cuando lo tiene enfrente, lo mata. No mentira, estaba jodiendo. Le pregunta si tiene problemas con él, pero este hombre asustado le dice que no,
que su abogado le recomendó limpiar todo después de que se enteró de que él falló en su trabajo. Magneto se da cuenta que no conviene matarlo, pero le advierte que se va. Dala como quiera, Rancho, mirá que me paro mi hermana acá y en todo lado. Pero si vuelve, será como una partícula radiactiva en su taza o como un accidente en su ascensor. Y luego se va. La película finaliza con el sicario y su pareja descansando en República Dominicana, retirados de todo el asunto de matar gente y con una reflexión final. Tu futuro es el que tú te formes. Así es que háganse uno bueno, para los dos. Fin. Que la fuerza te acompañe.